Empiezo. Buenas noches. Gracias por participar en esta entrevista. Mi nombre es Ademir Montalbamanca y estoy realizando una investigación sobre las experiencias de los estudiantes en situaciones reales de trabajo. Soy estudiante de la maestría en Administración de la Educación. El objetivo de mi investigación es conocer su opinión y vivencias. Toda la información será confidencial y utilizada solo con fines académicos. Su participación es voluntaria y puede retirarse en cualquier momento. Para empezar, ¿podrías contarme un poco de ti? Ah, Bueno, como usted sabe, mi nombre es Fernando, tengo 23 añitos, por decirlo así. A mí me fascina la cocina, yo la he descubierto tarde, por decirlo así, siento que es lo que más lamento y poco más, poco menos. Muy bien, muchas gracias. Eh, a ver, cuéntame, ¿qué experiencias recuerdas más durante tus prácticas o actividades laborales? Siento que lo que más puedo recordar al momento que yo he trabajado durante unos cuantos meses en un restaurante llamado Bisonte, que se centra más que nada en carnes, es un restaurante centrado en parrillas. Y yo había entrado por contacto de un conocido mío que que también estudió en el instituto. Siento que lo que primero, una experiencia que más importante fue el shock de estar por primera vez en una cocina, ya que es el rush, los nervios que tú tienes a la primera vez, ya que tú no sabes exactamente cómo ellos trabajan, ya que puede ser tu primer día o tu primera semana. Pero a pesar de ser eso, siento que es una experiencia muy agradable, Hmm. ya que es algo que te ayuda o te forja, por decirlo así. Y en específico, una experiencia que puedas contarme. Una experiencia pudo haber sido, se puede decir que fue considerado mala, fue cuando me tocó, al menos para mí, por primera vez hacer una preparación de un carpaccio de lomo como se conoce, y yo cometí un error, ya que al momento de presentar el plato no llegué a echarle la cantidad exacta de stick tartar, o sea, la crema del stick tartar. Y fue un error que me regresaron el plato. Obviamente hubo un resentimiento, o sea, se quejaron, obviamente regresaron el plato debido al error mío que cometí. Pero a pesar de eso, el chef principal es alguien muy amable y me ayudó y me aconsejó. A pesar de ese momento, no, no me lo tomó tan a mal, no fue una represalia en sí, sino fue un consejo. A pesar de ser una experiencia no tan agradable, por decirlo así, siento que es algo que, gracias al chef con el que estoy trabajando, me ayudó a retomarlo, por decirlo así. Muy bien, claro, ¿no? Siempre cuando empezamos en las experiencias formativas vamos a cometer errores, ¿no? Y ese es algo normal y justamente para eso nos sirven las experiencias, para que podamos verlo y en un futuro mejorarlo, ¿no? No cometer o saber esos errores. Muy bien. Y cuéntame, ¿cómo te sentiste al participar en las situaciones reales dentro de la cocina o el servicio? Lo primero que sentí fueron nervios, más que nada, ya que al estar fuera del instituto es como un nuevo ambiente, que siempre vas a sentir un tipo de presión. Pero a pesar de todo eso, quitando las semanas, te das cuenta que también depende mucho de las zonas de trabajo, porque al menos donde yo siento que trabajé por primera vez, siento que fue un lugar muy agradable, por decirlo así. Había gente que no había tanta presión, a pesar de todo el rush que había. Era gente que era muy permisiva. Siento que me ayudó, por decirlo así, a sobrellevarlo de una mejor manera. Y ya con el paso de las semanas, poco a poco se va adquiriendo el ritmo adecuado en la cocina. Y más o menos, ¿a qué hora era el punto de rush? Siento que el horario era de 1 a 11 comúnmente, y justamente después del descanso, que era a las 6, de 7 a 8 por ahí era el momento de rush, ya que más que nada. Porque ahí podían salir un montón de comandas y reservas. De 7 a 8 de la noche, pues, claro, ¿no? Porque parrillas. Trabajaste eso durante tus veranos, ¿cierto? Sí, empecé casi por diciembre y terminé casi a finales de febrero. Fue un poco tiempo, pero fue un tiempo muy agradable. Muy bien. Y durante tu experiencia en Bisonte, ¿no? Que es donde has hecho tus experiencias formativas, ¿qué momentos consideras más significativos en tu aprendizaje práctico? Siento que lo más
lo que más me chocó, por decirlo así, o sea, lo que más me gustó positivamente fue cuando yo pude, o llegué al momento de poder preparar, o me acuerdo las comandas. Solo al momento de cantar comandas, ya uno ya sabe que tiene que preparar al momento, sin necesidad de que te digan algo, sin necesidad que el chef esté ahí presente. Lo que hago fue lo más destacable, al momento que yo mismo podía preparar los platos sin ayuda externa de otros. Y saber qué hacer al momento, cómo se tiene que presentar, cuál es el tiempo, ya que claramente tienen que ser los tiempos de las comandas, todo eso. Mm. Y más o menos, ¿qué platos son los que tú consideras que hiciste lo mejor? Que sí, lo aprendiste por completo. Siento que primero puede haber sido el carpaccio de lomo, porque a pesar del primer error, ya después de eso le fue agarrando poco a poco práctica, ya que más que nada, tanto en la producción como en la elaboración del plato, ya que también se producía previamente el carpaccio para que ya esté listo al momento. También siento que no me acuerdo ahorita mismo el nombre, ceviche de hongos, aunque era un plato simple más que nada, siento que era lo más pedido hasta cierto punto también, algo que salía muy seguido con las ensaladas en zona de fríos, y poco más, ya que yo me encargaba más que nada de las zonas de frío en ese tiempo. Oh, excelente. Eh, ¿Y algún otro plato así que ya te sepas de memoria? O sea, lo cantaban y ya estaba hecho, aparte del domo, del carpaccio. Tartar de trucha y las ensaladas, ensalada bisonte también. O sea, prácticamente tú estabas encargado de los platos fríos de carnes. Sí, las zonas frías. Oh, La muy zona de bien. frío. Claro, claro, ¿no? El carpaccio no es un plato tan conocido, pero, o sea, para el lugar, como tú me cuentas, es algo muy pedido, ¿no? Muy rico, ¿ya? A pesar de que Claro, son carnes crudas, que en el Perú no estamos tan acostumbrados a ello. claro. Muy Y justamente bien, combinarlo con una parrilla es curioso, cuanto menos. claro, claro. Y, a ver, ¿qué aprendizajes obtuviste al reflexionar sobre tus experiencias en el entorno laboral? Siento que lo principal sería, al menos yo siento como persona, no sentirse tan nervioso, porque cuando alguien está nervioso comete errores. Siento que tienes que ir con la mente calmada. Es algo principalmente que tuve que aprender al momento. Mm, ¿qué más puede ser? Mensaje. También vi cómo es el trabajo en equipo, ya que muchas veces al momento de trabajar que pude ver entre los demás chefs, que ellos sin decir mucho, ya al momento de cantar el plato, ellos sabían que tienen que traer para apoyar al cocinero principal o al que está al momento con la cocina. Siento que el trabajo en equipo y tener la mente clara fue lo más importante que he podido destacar. Claro, ¿no? El trabajo en equipo y básicamente eso podríamos llamarlo como el proceso de producción en esa cocina profesional, ¿cierto? Ujú. ¿No? Y ese es un aprendizaje que de la escuela debería salir y aplicarlo ahí justamente en la cocina, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo interpretas los resultados de tus acciones o decisiones durante la práctica? ¿Cómo interpreto? ¿En qué sentido sería la pregunta ahí? O sea, tú al terminar estas prácticas, ¿tú qué reflexión sacaste? ¿Qué conclusiones, ¿no? Y te llevaron a ti a modificar quizás un poco tu conducta, un poquito tu carácter, ¿no? O sea, ¿cómo tú has interpretado? Siento que yo antes de iniciar siento que era un poco dejado en ciertos aspectos, todavía lo sigo siendo, pero más quitando un aspecto profesional. Siento que es algo que te ayuda a tomar, me ayudó a tomar más responsabilidad al momento de hacer trabajo, ya que cuando tú vas a trabajar, al momento tienes que estar en tu zona de trabajo, tienes que ser responsable sobre todo lo que pasa ahí. Yo estaba en la zona de frío y yo tenía que ser responsable tanto como en la producción y elaboración de platos, también en el momento de manipulación de alimentos. Es algo que tienes que destacar totalmente. Y es algo que me ayudó a comprender lo difícil y también lo satisfactorio que puede ser al momento de trabajar en cocina. O sea, tú tienes una interpretación que has crecido como persona, como profesional de la gastronomía. Más que nada la responsabilidad siento que fue lo que más destaqué. Más que nada. Y cuéntame, sobre la responsabilidad. eh, ¿cómo, cómo te ayudó esa experiencia en tu otro, me dijiste que también estuviste en otro restaurante? Ah, no, yo me encan... yo
también trabajo en una empresa aparte para eventos más que nada de catering. Hay más que nada es como la atención al cliente, la velocidad y también me ayudó más que nada a intentar trabajar mejor en equipo con los demás compañeros que tengo, ya que en el catering era un poco más dejado en ese sentido con el equipo, ya que la mayor parte, ya que no éramos tanto un equipo, éramos más dejados en ese aspecto. Al momento de poder pasar rápido los alimentos o al momento de hacer pedidos, algunos pedían en la misma mesa, si no me equivocaba, o sea, hacían pedidos dobles en una mesa, a pesar de que anteriormente ya lo habían pedido los pedidos. Siento que eso me ayudó más que nada a intentar no, no mejorar tanto, pero sí a tomar un nuevo enfoque, por decirlo así, a nivel de responsabilidad. Perfecto, perfecto. A eso estábamos yendo, ¿no? Muy bien. Me parece, Fernando, interesante. Yo soy tu profesor, ¿ya? Bueno, en algunos cursos, y, y nunca había percibido, ¿no? Todo lo que ustedes han sentido durante las prácticas. Y me siento feliz, feliz lo que me cuentas, porque son experiencias que yo también ya he vivido. Viví mucho tiempo, de verdad, o sea, así como tú, yo también fui un practicante de cocina. eh, yo quizás ascendí un poquito rápido, no fui casi nunca ayudante, me pasaron de frente a ser cocinero como tal, y la responsabilidad es enorme, 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 ¿no? Entonces, me parece muy bien que tú hayas aprendido eso y que seas consciente de ello. Bien, em, ¿y qué cambios harías si volvieras a vivir la misma experiencia? Siento que el principal y único cambio que haría si volviera a vivir sería ir con la mente clara, sin estar nervioso y intentar comunicarme mucho más rápido y más rápido, más que nada con mis compañeros, porque siento que lo primero que hice mal fue intentar cerrarme un poco en mí mismo, ya que nada por los nervios, más que nada por estar en una nueva zona de lugar de trabajo, ya que no era tanto el instituto o el lugar de eventos. Es algo que siento que debería haber mejorado al momento. Si lo volviera a hacer, sería mucho más abierto con mis compañeros, intentaría comunicarme mejor con ellos y tener la mente más calmada. Mm, ¿abiertos en qué sentido? Cuéntame. O sea, hablar con ellos directamente, ya que hablar cómo son, saber cómo actúan, cómo trabajan principalmente, eso también. Ya que cada persona tiene un diferente modo de trabajar, algunos son más solitarios, más cerrados, se enfocan más en su zona de trabajo, otros son más, se mueven más en otras partes, en otras zonas, cuando terminan lo suyo, van a otro lugar, van a otro lugar. Siento que saber qué hacen cada uno es algo muy importante al momento de trabajar. Conocer con quiénes van a trabajar, más que nada. Claro, claro, muy bien, muy bien. ¿Y hubo algún compañero en específico que en verdad te impactó ahí en tu equipo de trabajo? Sí, sí hubo uno. Era uno en la zona justamente de Bisonte, habían tres personas encargadas de parrilla. Uno, me acuerdo bien, el nombre era Johnny, un joven, muy bien, muy agradable. Se encargaba más que nada de la atención al momento de pedido de platos y las parrillas al momento de estar al lado. Otro era Montero, creo que me acuerdo, no me acuerdo su nombre. Él era encargado general de parrillas. Él se encargaba tanto de los cortes y el momento de elaboración. O sea, él sabía de memoria, le hacían un pedido, sabía qué carne sacar, con qué corte y en qué tiempo tenía que salir. Y el otro que era un poco más, más gracioso, que le decían el Nero, ahorita no me acuerdo su nombre, era, era gracioso, pero ya que él también se encargaba de las carnes cuando no estaba él, el otro, el encargado Montero, él se movía entre zonas, por decirlo así, y ayudaba al momento. Él fue uno de los que más me ayudó, más que nada, al momento de trabajar, cuando yo no sabía mucho qué hacer. Oh, sí, ¿no? Siempre hay personas que realmente marcan tu experiencia. Yo también le he pasado. Eh, y siendo un poquito más regresando a las aulas, ¿de qué manera relacionas la teoría aprendida en el aula con las experiencias de trabajo real? Siento que la teoría, a pesar de que mucha gente siente que no es algo importante, siento que forma una base, más que nada, al momento de entrar a cocina, ya que saber entrar con bases ya, o sea, con conocimiento ya teórico es muy importante, que es algo que te puede cambiar entre gente que se encarga de cocinas sin estudiar un nivel profesional, ya que
Depende mucho de los tipos de corte, manipulación de alimentos, las BPM, las técnicas también para elaboración de fondos. Aquí los cortes del tartar, que tiene que ir refrigerado previamente, la preparación del stick tartar, que es conocimiento que es una salsa. Todo eso siento que es algo muy importante y está totalmente relacionado, ya que sin esa información teórica que he tenido, siento que no pude haber ejercido de la misma manera que ejercí en ese momento. Mm, ¿Tendrás algún ejemplo específico de ello? Específico. Por ejemplo, trabajaste en carnes, ¿no? Y llevaste un curso que se llama Técnicas Culinarias en Carnes, ¿cierto? Entonces, ¿ha habido alguna relación entre ese curso como tal y tu experiencia en Bisonte? Claro, más que haberlo aplicado, es algo que pude ver el conocimiento, ya que yo no estaba tan enfocado en la zona de carnes de la parrilla, pero pude ver y pude confirmar cómo eran las carnes, los tipos de corte, cuando la gente lo quería término, qué tal término era. Es algo que te ayuda al momento de ver. También el aliño, que es algo que no se ve, pero el aliño que le echan a la carne previamente antes de la parrilla, le echan algunas nomás. ¿Qué le ponen al niño? A ver, ahí me interesa un poquito. Ahí no, eso sí no me acuerdo por nada, porque no estuve tan enfocado en la zona de parrillas para ese tiempo que estuve nomás. Es algo que me hubiera gustado, si hubiera seguido ahí, me hubiera gustado haber entrado, pero en la zona de parrillas para ese momento, ya que es algo que es lo más importante haber destacado en esa zona, en el lugar de trabajo. O sea, tú no estuviste para nada en parrillas. No, no estuve mucho tiempo. Pasaba ahí algunos momentos para ver cómo hacían los cortes, para ver cómo lo metían a la carne a la parrilla, pero conocimiento total no tenía. Mm, Más o menos, qué términos, en qué términos de las carnes pedían los clientes? No me acuerdo. Pregunto ello porque el peruano no está No, tan no le gusta la carne que no esté muy cocida, eso sí. ¿no? O sea, que esté poco cocida, en realidad, ¿no? Cuando ven Entonces, que la carne está un poquito roja, piensa que ya está cruda. exactamente, ¿no? Por ahí va mi pregunta. A ver, sigamos con la entrevista, ¿no? Me parece muy interesante. Em, ¿Qué conocimientos técnicos o conceptuales aplicaste en tus prácticas específicamente? Ya. Al momento de... Es un error que cometí en el instituto que me ha ido a corregir, ya que a veces yo iba temprano algunos días, ya que algunos abrían el restaurante, por decirlo así, iban temprano. A mí me tocó solo unas tres veces, me tocó en total, pero ahí el momento justamente combinaba con un momento de hacer producción. Siento lo que más me ayudó fue el momento de elaboración de fondos, más que nada, ya que te pedían hacer X cantidad de fondo y de cada tipo. Los fondos que se manipulaban en ese restaurante era fondo oscuro y fumet, más que nada. Y Y lo fomento de principalmente que me ayudó en práctica, siento que sería no tapar los fondos, ya que, como usted sabe, en un instituto, no sé si fue con usted, yo llegué en cierto momento a tapar un fondo al momento de su elaboración, para hacer el proceso más rápido. Es un caso que no se tiene que hacer al momento de elaborar un fondo prácticamente, ya que vuelve el agua, la tapa hace que vuelva a humedecer y arruina, por decirlo así, el sabor del fondo. Siento que es lo más destacado que puede haber en cuestión de técnicas. muy bien, ¿no? Los fondos son importantísimos dentro de la cocina, y cosa que muchas veces como estudiantes no lo perciben, ¿no? Piensan que hacer un fondo es hervir el agua con hueso y ya está, pues, ¿no? Pero te das cuenta que en los restaurantes son la base de la salsa, ¿no? El sabor. Y, Y se producen en mucha cantidad, ¿sí? ¿así? ¿Cuánto producían, a ver, por ejemplo? Una olla más o menos 20 litros por ahí. Dependiendo, es que lo hacían, como era fines de semana, se hacía esa producción y intentaban duraban X tiempo, claro, porque también justamente después de elaborar el fondo, lo etiquetábamos, lo guardábamos según su empaque, lo reservamos en unas porciones esta porción para un plato, esto para otro plato y le ponían su fecha. Y eso intentaba que dure el tiempo indicado más que nada, pues. Y hay mucha diferencia en la forma como hacen los fondos en el instituto y cómo lo hacían en Bisonte.
No, no hay mucha, más que nada, la mayor diferencia creo que sería la cantidad, obviamente. La cantidad nada más. O sea, agarraban Claro. los huesos, los sellaban o los horneaban. No, ahí lo sellaban nomás, lo sellaban. Claro, la técnica del horneo no se aplicaba mucho. Sí, se cambia el fondo, se glaseaba todo eso, pero se horneaba principalmente. O sea, se hacía en Basi- la cocina, quiero decir. Básicamente No se para que horneaba. sea más práctico, pues, ¿no? Para ahorrar Sí, tiempo. porque, claro, porque son cantidades grandes de hueso que se hacía al momento. Bien. Y siendo un poquito más específicos, han habido otros cursos que has llevado, pues, ¿no? Como administración, como procesos de producción. ¿Qué, has aplicado algo de eso? Esos conocimientos conceptuales de áreas de cocina, organización, ¿no? Brigada de cocina. Claro, porque eso, más que aplicarlo, me ayudó a acostumbrarme al propio organización que tenía el propio restaurante, ya que ellos tenían su propio libro para hacer pedidos al momento del día sobre qué falta, qué está, qué está categorizado, qué está guardado y qué está producido al momento. Y cada X tiempo, obviamente, se veía la zona de fríos, bueno, zona de refrigeración, para ver qué alimentos ya pasó su fecha, para sacar primero, para retirar o para hacer, o para indicar, obviamente, a los mozos sobre qué carnes hay o postres quedan en bandeja para pedir más que nada. Y un tema importante que yo siempre les he recalcado es sobre las temperaturas. Se aplicaba ese conocimiento teórico en el almacén de bisonte, en las cocinas, ¿no? Tú sabes que hay Ah, temperaturas claro. de refrigeración, de congelación. Sí, más que nada las carnes estaban totalmente refrigeradas, otros alimentos que se usaban al momento, creo que incluso algo que hacían era como tenían pasta de ají amarillo, por decirlo así, lo refrigeraban totalmente, pero al momento del día siempre separaban o usaban unas 4 bolsas y lo llevaban a la zona de la cocina y solo lo ponían en la zona de refrigeración de cocina, que ya que eso no congela, sino refrigeración. Lo hacían de tal manera de que la temperatura no cambie bruscamente y se use al momento, ya que al día usarán unos 6 10 paquetes, por decirlo así. Lo hacían preparado anteriormente, obviamente teniendo en cuenta las temperaturas a pesar de cambiarlo. Y hacían un control de temperatura en las Ujú. máquinas. Ah, de las máquinas. Siento que eso lo hacían los domingos, si no me equivoco, al momento también de limpiar las parrillas y limpiar todas las zonas. Pero no me acuerdo, solo vi al chef más que nada. No llegué a ver eso bien. Oh, bueno, porque tú sabes que es importantísimo siempre corroborar que las máquinas de frío están en las temperaturas correctas, ¿no? Es algo que todo el tiempo les hemos indicado y es fundamental, ¿no? Mucho más si es que son puras carnes. Imagina que un día el conservador de carnes esté apagado, se pierde muchísimo dinero ahí, Pierde ¿no? todo, todos los tomahawks, todo lo que está ahí. Adiós. ¿Nunca pasó algo parecido? En mi tiempo, el tiempo que yo trabajé no pasó nada con problemas técnicos, más que nada. Ni problemas de temperatura. Ah, qué bueno, qué bueno. Excelente, Fernando. Em, ¿Y qué aspectos teóricos te ayudaron a comprender mejor las situaciones reales? Más que nada, siento que sería las BPM, buena manipulación de alimentos, ya que es algo que se aplica totalmente en todo momento en el restaurante. La ¿Me organización de podrías, alimentos, también codificación. podrías ¿Sí? darme algún ejemplo de cómo aplicabas las ppm? Ya. Al momento de traer un ejemplo, serían las lechugas, por decirlo así. Primero se veían, o ya se lavaban, obviamente, primero se lavaban a presión rápidamente. Se quitaban las que estaban en mal estado, se secaban en una máquina, no sé cómo se dice, que es una máquina que al momento de girar hace que no daña Centrifuga. la lechuga. Ya, sí, que no daña la lechuga, pero hace que se elimine de mejor manera la cantidad de agua para que no dañarlo, para que no se refrigere así. ¿Esa es que jalas un cordón y empieza a girar o era mecánica? Era mecánica, pero creo que es casi lo mismo, que quita la mayor cantidad, o sea, es alterar esa rotación, quita todo el agua posible que tenga el alimento o verdura, bueno, verdura en este caso, y hace que esté seca, por decirlo así. Y después para su previa manipulación y refrigeración o guardado, o donde se use la lechuga. Oh, bien, bien, bien. Eso habla muy bien
de restaurante, porque sabemos que siempre las lechuguitas son un punto importante dentro del HACCP, ¿no? Es un PCC en realidad, un punto crítico de control, mucho más en nuestra realidad. Em, Me dijiste, aparte, otro aspecto teórico. Ah, la organización más que nada, ya que también al momento de añadir o traer un insumo, ellos tenían su propio almacén, por decirlo así, con alguien encargado. Y yo no estuve tanto ya al tanto, pero llegué a ver cómo tenían todo en un almacén organizado. O sea, ahí no eran alimentos, sino eran más que nada cosas externas, tipo aceites, vinos que se usaban al momento, sal, harina, todo obviamente sobre el nivel del suelo requerido, en almacén, en estanterías, todo categorizado, que solo se sacaban al día según una hoja, un cuaderno que tenían donde anotaban qué es lo que necesitaba al día. Se anotaba, se daba al almacén y almacén lo retiraba y se le daba a la cocina. Así para tener un todo medido al momento. O sea, hacían una comanda para almacén. Ah, ujú. Eso es lo que se hacía en la mañana y después del descanso. Se hacían dos comandas. Oh, muy bien, ¿no? Por ejemplo, eso hemos hablado bastante en logística de almacenes, ¿no? Importantísimo el control de stock, ¿no? Para evitar pérdidas, ¿no? Deterioros, robos también. ¿Algún otro ejemplo que me puedas dar, Fernando? Teórico, la cuestión del horario, las A zonas ver, de a frío. ver, cuéntame, por favor, a ver, del horario. Tú sabes que eso también hemos hablado bastante. En, Ah, en cocina, en el instituto, hemos sido bastante duros nosotros con el horario. Tú sabes que todos los chefs hemos sido, eh, sí. hemos puesto esas directrices, porque justamente eso es lo que se debiese aplicar, ¿no? En el trabajo. Es acostumbrarse al horario. Mi horario era de lunes, no, martes a domingo, yo descansaba los lunes. De 1 a 11, como dije previamente, excepto los domingos, que salía, si no me equivoco, entraba a las 11 y salía a las 8. Era el único día que se terminaba. Era domingo, se terminaba antes. Siento que era algo pesado, pero así era casi todos. Yo como era de zona de fríos, o sea, dependiendo también de tu trabajo, ¿cómo se dice? Tu rol en la cocina tenías un diferente horario. El teacher creo que entraba un poco más tarde, el chef principal entraba antes que nosotros, obviamente, excepto los días, fines de semana, que era donde era alguien que entraba en cocina aparte del chef, o sea, alguien abría la cocina, el restaurante, quiero decir, aparte del chef. Y sobre el horario, ¿había algún proceso cuando llegabas tarde? No sé, Ah, te descontaban. penal. El restaurante tenía lo de que la propina era algo que se le daba tanto a los meseros como a los cocineros. O sea, se le repartía entre todos. Ujú. El que llegaba tarde, según el tiempo, se le descontaba la propina de esa semana. Y si llegaba, o sea, si tenía muchos más percances, se le descontaba toda la semana. O sea, toda esa semana no se le daba la paga, pues así. Su paga indicada de la semana. Ah, por ejemplo, ese es un gran proceso, me parece excelentísimo. Y si no es indiscreción, Fernando, ¿cuánto sacabas en propinas? En propinas sacaba 50, 60, dependía mucho la semana, pero ese era el promedio más o menos. Claro, porque también eras tú un nivel bajo, pues no menos que lo que los somos altos Claro. sacaban. Claro, el Ah, chef creo que sacaba 80, 100 más o menos. muy bien, Un muy poco bien. más. Perfecto, perfecto, ¿no? Entonces, esos han sido algunos aspectos teóricos. Me hablaste sobre la PPM, me hablaste sobre la organización del almacén, o sea, el control de stock, me hablaste sobre los procesos en cuanto a las entradas, a la hora de entrada, ¿no? De los trabajadores. Muy bien. Eh, en verdad, me estás dando un muy buen ejemplo de cómo es un correcto restaurante. Me parece un muy buen lugar. Y y para seguir con nuestra entrevista, ¿cómo aplicas lo aprendido en nuevas situaciones laborales o académicas? Todo lo que has vivido en Bisonte, todas tus experiencias, ¿cómo lo aplicas en otros contextos laborales? En lo, a ver, primero sería en la academia. Más que nada, siento que lo que más pude aprender fue, aparte del trabajo en equipo, fueron los tiempos, ya que es muy importante.
hacer lo que primero, lo que más se demora, lo primero que haces es algo bien básico, obviamente, en la cocina, pero al momento de trabajar ves que es mucho más importante lo que se puede esperar, ya que no vas a empezar lo que primero se hace lento, o sea, lo que se demora más, hacer tipo, no dejar la elaboración de un fondo a último minuto cuando es algo que se usa desde el inicio, o de otro tipo de carne, un sous vide, que se demora demasiado tiempo, no sé dejarlo ya que hacerte un minuto. Siento que es algo más destacable y los nervios más que nada, quitarse los nervios, ir con una mentalidad de que ya puedo cometer un error, pero si solo me detengo ahí a pesar de haber cometido un error, siento que no voy a seguir progresando. Siento que debo seguir a pesar de cometer errores, seguir y ver cuál sería un camino correcto para mí sobre los errores, ¿no? Muy bien, o sea, sientes que tienes Sí, también. más carácter, más temple, ¿no? Eh, obviamente, como tú dices, ¿no? Siempre aprovechar el tiempo, ¿no? Eso siempre lo dijimos, eso se llama el buen aprovechamiento del tiempo. Siempre empezar por lo que más demora, que tampoco tienes que estar parado, ¿no? Viéndolo ahí, ¿no? Pues lo dejas haciendo y tú te pones a hacer otras Ir cosas, haciendo la cosa. si avanzamos rapidísimo. Y Ujú. ¿Y tus compañeros comparten esas prácticas, esas vivencias? ¿Mis compañeros del instituto o del trabajo? No, no, de la escuela. Ah, sí, sí, siento que los que, bueno, como usted sabe, somos un salón chiquito, por decirlo así, de los que muchos éramos, solo quedamos 8 personas por ahí, Claro, pero yo siento que los eran más de 20, 20 ¿verdad? y algo, 20 y Claro, algo éramos, sí, claro. y quedamos 8 nomás. Siempre eran los mejores, acuérdate. Ya. Siento que los que quedamos, a pesar de que algunos pueden tener sus fallos, entre todos han crecido en su aspecto. Zavala se podrá seguir siendo alguien un poquito viejado, pero alguien que se esfuerza y tiene conocimientos previamente. Jonila es alguien que trabaja actualmente, incluso ahorita mismo, a pesar de su horario, y es alguien que sinceramente me impresiona como persona, a pesar de tener no casi tiempo para ella, sigue estudiando y se sigue esforzando y tiene muchos conocimientos, creo que es de la que en el salón que más conocimiento tiene. Eliakim también trabaja, será un poco cardíaco, como algunos le dicen, pero tiene mucho conocimiento y es el que más manipula el fuego, siento, en la cuestión de salteados. Davis igual, Flavio, Kiara, Caroline, siento que todos han crecido a su manera. Muchas gracias. En verdad, eso también a mí me pone contento, ¿no? Todos, yo conozco a todos y qué bueno que tengan ustedes esa perspectiva de cada uno, ¿no? Tan buena. Em, A ver, ¿de qué manera tus experiencias previas te ayudan a resolver problemas actuales en la cocina? Mm, diferencias previas, ¿no? Ya. Siento que lo que más me ha ayudado no fue tanto en la cocina, en el trabajo, bueno, tuvo unos aspectos, siento que más fue en el instituto, porque siento que en el instituto fue donde yo cometí más errores. Al momento de quemar el arroz, bueno, usted lo conoce, el arroz con pato quemado, con una cebolla entera ahí metida, capar el fondo. ¿Qué más errores cometí? Ya, entre los varios que he cometido, siento que es algo que me ayuda a no cometer los mismos y me ayuda a mejorar entre varios aspectos, tanto en nivel en la cocina que donde he trabajado y en el instituto. Mm, ¿algún ejemplo, alguna vivencia que nos puedas contar sobre ello? Por ejemplo, del arroz quemado. El lomo saltado también. El lomo saltado, creo que fue, eso ¿cómo puedo decir? Ese fue mi primer ciclo en el instituto, donde yo hice equipo con un compañero que lamentablemente tampoco está en este ciclo, en este último ciclo, no acuerdo su nombre ahorita mismo tampoco, que nos tocó hacer un lomo saltado, un clásico entre todos, pero yo al momento de saltear cometí un error y sobrecociné la carne, ya que la carne de un lomo no tiene que estar tan sobrecocida, si no se siente como, por decirlo así, no se siente lo adecuado. Siento que fue una experiencia que me ayudó, me ayudó a sentir la importancia del tiempo de las carnes en la cocina, o sea que no puedes comparar cualquier tipo de carne a aplicar el mismo tiempo en una cocción o en un salteado, donde el tiempo es más importante, donde el fuego al máximo y el tiempo lo menor posible.
Y hoy en día ya no cometes ese error, ya lo manejas bien. Lo manejo mejor que antes. No diría que me puede salir perfecto, obviamente. Yo soy consciente de eso, pero siento que me sale mucho mejor que el primer ciclo que lo hice la primera vez. Perfecto, perfecto. Eh, eh, Siguiendo con esa pregunta, ¿no? ¿Alguna experiencia que viviste en tus experiencias formativas en Bisonte, ¿no? digamos, ya, que hoy en día lo pones en práctica, así que en específico que te ha quedado bien marcado? Bien marcados. Siento que pudo ser la elaboración del Carpaccio puede ser una de esas, pero más que nada, elaboración. O alguna tarea específica que te encargaban y que en verdad llegaste a dominar. El chimichurri. Me acuerdo que se producía mucho chimichurri, ya que eso era la línea que se le echaba a la carne también. Ya Ajá. decía que era. Se le echaba tanto a las papas. O sea, el chimichurri que se usaba, ya que también se usaba un chimichurri de ají amarillo, no,